En la cotidianidad, desde el momento en que iniciamos el día y tenemos cualquier interacción dialógica, hacemos uso de los actos de habla. Se preguntarán entonces de qué se trata, qué son los actos de habla. Antes de definirlos, pensemos en algunos ejemplos. Al despertarnos en las mañanas al lado de nuestra pareja o familia, lo primero que hacemos es saludar y preguntar. Por ejemplo, ¿cómo amaneces? ¿O durmieron bien? Así, saludar y preguntar son actos de habla tal como lo son afirmar, negar, convencer, felicitar, agradecer, disculpar, entre otros. En ese sentido, un acto de habla es la unidad básica de la comunicación lingüística propia del ámbito de la pragmática, con la que se realizan acciones, órdenes, peticiones, aserciones, promesas. Como bien sabemos, el lenguaje es una facultad inherente a la condición humana. Es la capacidad que junto con la sociabilidad, los conocimientos y el pensamiento nos diferencia de los animales. El habla, por su parte, es la materialización del lenguaje. En el medio de este proceso se encuentra la lengua o el idioma, como conjunto de signos, códigos y símbolos que posibilitan la interacción y el entendimiento. Pero, ¿a qué viene este discurso si lo que nos interesa son los actos de habla? Pues precisamente gracias al lenguaje podemos realizar dichos actos y estos, a su vez, facilitan la comprensión de la realidad social e institucional. Para ello, la pragmática como disciplina de la lingüística se encarga del estudio de los usos del lenguaje y de los principios que regulan esos usos. Si analizamos con detenimiento, nos damos cuenta de que cada vez que emitimos un mensaje, no lo hacemos simplemente por capricho o sin razón, sino que tales mensajes tienen siempre un propósito. Y aquí es donde resalta la importancia tanto de los actos de habla como de la pragmática. ¿Por qué? Podrán preguntarse. Es simple. Existen 3 clasificaciones para los actos de habla. Los primeros se organizan por su definición. Así tenemos locutivos. Tienen que ver con el enunciado o lo que se dice literalmente. Y locutivos es la intención o lo que se quiere decir. Hiperlocutivos es el efecto o lo que se logra en el interlocutor. La segunda tiene que ver con la intención. Encontramos en esta tipología actos directos e indirectos. El directo es explícito, es decir, el hablante comunica tal cual el significado de lo que quiere o pretende. El indirecto, por su parte, es implícito. Eso significa que el hablante expresa un significado diferente a la verdadera intención que tiene. La tercera clasificación de los actos de habla se corresponde con su finalidad. En esta tenemos actos asertivos. El hablante afirma, acepta, niega, describe, informa o expresa su opinión sobre algo con distintos grados de certeza. Actos expresivos evidencian emociones del hablante. Algunos ejemplos son invitar, agradecer, felicitar, demostrar sentimientos. Aquí podemos pensar, como ejemplo, en un poeta. Actos directivos. El emisor utiliza enunciados elaborados para dar consejos, para obligar o persuadir al oyente a realizar una acción. Los más frecuentes son preguntar, solicitar, ordenar, castigar, enjuiciar. Actos compromisorios. Su objeto es comprometer al hablante o oyente a realizar una acción futura, como cumplir una obligación o propósito. Entre estos destacan prometer, jurar, garantizar, apostar. Y actos declarativos. El hablante busca con sus enunciados cambiar una situación. Para que esta declaración valga, debe tener la potestad adecuada. Por ejemplo, un juez para dictar sentencia o un sacerdote para bautizar. Otros ejemplos son sancionar, nombrar. En este punto debemos tener en cuenta, además de la clasificación,
Tres conceptos fundamentales para reconocer la importancia de los actos de habla en los procesos comunicativos y en la construcción de visiones de mundo. El primero se denomina registros lingüísticos. Los registros lingüísticos se relacionan con los cambios que hacemos de los usos del lenguaje, de la formalidad a la informalidad o viceversa. Se trata de la manera de comportarnos lingüísticamente en los diferentes entornos. Si ustedes piensan, se dan cuenta que no es lo mismo tener una conversación con los directivos de la institución o con los amigos de confianza. No es lo mismo la conversación que tienen con sus mamás, con sus hermanos, con sus padres, que la que tienen con un médico. El segundo es el principio de cooperación. Se trata del respeto por el otro, su opinión y sus espacios dentro de las conversaciones. ¿Qué significa eso? ¿A qué nos llevará? Simple. El principio de cooperación se resume en 4 máximas. La primera, cantidad. Mi intervención como hablante debe limitarse a lo requerido. Segundo, calidad. Es la veracidad de lo que digo. Tercero, relevancia. Lo que diga debe ser pertinente. Y cuarto, el modo. Los mensajes deben ser claros, entendibles para el interlocutor con el que entable la conversación. Finalmente, el tercer concepto tiene que ver con un principal acto de habla en los diferentes contextos dialógicos: argumentar. ¿Por qué es el más importante? Por el hecho de que median todo tipo de conversaciones, ya sean familiares, sociales, académicas, laborales, entre otras. El propósito central de la argumentación es convencer a un receptor sobre una idea y se fundamenta en otros 3 actos: persuadir, disuadir y convencer. El acto de convencer apela al intelecto, a la razón y a la reflexión. El acto de persuadir recurre a elementos emocionales y personales para acciones concretas y espontáneas. Entre tanto, el acto de disuadir intenta que el receptor deje de hacer algo o de pensar de una determinada manera. Ahora, después de todo este recorrido que hemos hecho, cabe reflexionar sobre lo expuesto. ¿Logramos el objetivo? Pensemos en esto, un momento. En ocasiones, el intérprete no logra establecer un puente de comunicación efectivo entre el orador, que soy yo quien habla, y el receptor, quien me escucha, aun cuando el contenido semántico de la traducción es fiel al discurso original. Entonces surgen incógnitas sobre la calidad de la interpretación. ¿Por qué el orador se queda esperando la respuesta del receptor? ¿Por qué el receptor a veces no reacciona ante el mensaje del orador cuando y como se esperaba? La respuesta a estas preguntas radica precisamente en los actos de habla, puesto que estos permiten la calidad y eficiencia en los procesos comunicativos. Lo anterior se fundamenta en que los aspectos pragmáticos del discurso, como los que contempla la teoría de los actos de habla, son muy importantes para el intérprete, ya que le permiten completar el sentido del discurso a través del orden de las palabras, el énfasis, la curva de entonación, el modo de verbo y los llamados verbos realizativos, y de esta manera transmitir la fuerza ilocutiva del discurso al receptor. Solo si el intérprete considera elementos como estos, además de algunos otros elementos discursivos, este podrá fungir como un verdadero puente de comunicación. En ese sentido, estimados estudiantes, los invito a tener en cuenta esta información, que es significativa en la medida de su aplicación para las diversas interacciones dialógicas del devenir, del día a día. De igual manera, teniendo en cuenta que su formación en nuestra institución es técnica y apunta a los servicios turísticos como tal, les planteo este interrogante. ¿La Administración Distrital de Santa Marta debería permitir la privatización de las playas por parte de los hoteles? Ojo, su respuesta debe consolidarse desde el principal acto de habla que abordamos aquí, la argumentación. Feliz resto de día y hasta una próxima oportunidad.